Sean muy bienvenidos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Hace rato que empezamos ya aquí en la iglesia, pero ahora es el tiempo de hacer todo esto visible y que usted pueda compartir con nosotros aquello que Dios ha puesto en su corazón, de impartirnos y compartir en esta semana. Aleluya, soy el pastor Pablo Segovia, está en la iglesia Fuego Vivo aquí en Granada, donde usted es bienvenido a visitarnos cuando usted desee. Así que queremos dar un saludo entrañable a todos esos hermanos que se conectan desde varias partes del mundo, desde Cuba, desde Honduras, desde Estados Unidos, desde México, aquí en España, bueno, un montón de lugares que nos están siguiendo. Queremos agradecerles su fidelidad, siempre recomendarle, gloria a Dios, que busquen una iglesia con una sana doctrina allá en sus ciudades, pertenezcan a un lugar, aleluya, donde usted pueda encontrar su llamado, su lugar, donde usted pueda echar raíces y donde pueda dar fruto. Es lo mejor que puede hacer por su vida espiritual. Es hermoso y está bueno que usted nos siga por internet, pero no se conforme con eso. Busque una iglesia para ser pastoreado. Amén, no solamente por Dios, sino también por hombres que Dios ha colocado y colocará en su vida para tal tarea. Así que les saludamos, le damos la bienvenida a la iglesia, le da un fuerte aplauso de bienvenida. Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, gloria a Dios. Como les anuncié a la iglesia, y ustedes si nos siguen en tiempos anteriores o semanas anteriores, sabe que comencé una serie de predicaciones para hablar en cuanto al plan, en cuanto al propósito y al llamado de Dios en nuestras vidas. Y aunque muchas veces queremos hacer un englomerado y juntarlo y pensar que todo es lo mismo, pudimos ver en semanas anteriores cuál era el plan de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y en esta semana quiero terminar, aleluya, con lo que es el llamado, gloria al Señor. Quizás sea la parte más fundamental e importante en la vida de un hijo de Dios, entender cuál es su llamado. Amén. Uno ya conoce el propósito de Dios para él, uno ya conoce los planes de Dios para uno, pero es importante saber cuál es tu llamado, porque tu llamado será aquello que te haga feliz. Aleluya. Y en esta mañana me gustaría comenzar haciéndole dos preguntas. Aleluya. ¿Conoce usted su llamado? Amén. Y la segunda, si usted conoce su llamado, ¿está realizando su llamado? Porque es importante no solamente conocer para qué Dios lo llamó, sino ejercer aquello en lo cual Dios lo puso en su corazón para que usted realiza. Descubre hoy su propósito, su llamado en Dios, porque eso, mi hermano, le abrirá, gloria a Dios, una nueva etapa en su vida espiritual. Y en esta mañana me gustaría decirles o empezar a decirles qué es el llamado. Aleluya. El llamado, gloria al Señor, no se trata de una posición, no es un lugar, no es una tarea correspondiente en un momento dado. El llamado de Dios para tu vida, para mi vida, es el destino y el diseño profético de Dios, aquel que tiene Dios para nuestras vidas desde antes de que cada uno de nosotros naciéramos. Amén. Antes de que usted ya pusiera un pie en esta tierra, Dios ya diseñó, aleluya, un llamado, aleluya, para su vida, como vamos a ver a continuación. Igual que Dios sacó, aleluya, tuvo planes, aleluya, para la humanidad. Amén. Tuvo propósito, aleluya, para tribus, para tierras, aleluya, para pueblos, aleluya, para personas. Pero Dios diseñó, aleluya, llamados concretos, específicos en la vida de hombres y mujeres, amén, que fueron llamados por Dios, aleluya, amén, para hacer una tarea exclusiva, para hacer una tarea personal, un llamado personal individual en el cual Dios buscó a hombres y mujeres para tal tarea, amén. Yo estoy convencido que cada uno de los que estamos aquí, ahí usted sentado, yo aquí de pie, todos tenemos un llamado de Dios. Amén. No solamente tenemos un propósito en Dios, no solamente pertenecemos a los planes de Dios, sino que cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado, una designación de parte de Dios para nuestras vidas. Le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en la epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15 del libro de Gálatas. Amén. Si usted es todavía de esos cristianos
de verdad de toda la vida que trae la Biblia al culto. Bienaventurados aquellos que cambiaron el papel por la Biblia cibernética en el móvil. También bienaventurado. Y si usted no trajo Biblia de ninguna manera, júntese a un cristiano de verdad y lea con él en esta mañana. Amén. Muy bien. Dice así Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando agradó ¿a quién? ¿A quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aleluya. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde antes, aleluya, de que Pablo, aleluya, ya viera la luz del mundo en esa primera visita desde el vientre de su madre, nos dice que Dios ya lo escogió, amén, y Dios ya preparó un llamado, aleluya, mientras aún todavía no había nacido. Dios había designado, aleluya, por su gracia, un llamamiento para la vida del apóstol Pablo. De esa misma manera, cada uno de los que estamos en esta mañana, fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos por Dios, mejor dicho, porque cada uno de nosotros teníamos una designación, un llamado que realizar, aleluya, en medio de la voluntad de Dios. Usted fue llamado, aleluya, porque usted, aleluya, fue escogido. Y usted fue escogido porque usted tiene un llamado. Amén. Todos los que estamos en esta tarde tenemos un llamado que desarrollar en nuestras vidas, aleluya. En esa parte, aleluya, de la designación de Dios, mientras usted asiste y sirve en una iglesia, mientras usted está en su casa, mientras usted está en su trabajo, mientras usted está estudiando, Dios lo llamará, aleluya, con un fundamento sólido que ya ha colocado desde antes de que usted naciese. Los planes de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios, aleluya, es mucho más grande, mucho más importante, como leímos y estudiamos la semana pasada, mucho más importante que tus planes, mucho más importante que tus caminos. Dios está interesado en que se cumplan sus caminos, en que se cumpla el proyecto de vida que ha diseñado para ti. Amén. Llamado viene del término en griego kaleo, diga conmigo kaleo, que se usa, gloria a Dios, para provocar, para invitar a un llamamiento, a un destino, aleluya. Otros sinónimos de la palabra kaleo para determinar el llamado son potencial, son pasión, son voluntad de Dios, aleluya. Así que Dios estableció ese kaleo en cada uno de nosotros como parte, aleluya, de esa designación que Dios ha marcado desde antes de que usted viese la luz del mundo. Usted ha sido llamado, gloria al Señor, para un propósito y un plan de parte de Dios. Por tanto, mi hermano, podríamos afirmar en esta mañana que el llamado es la invitación que Dios nos hace para que vivamos conforme y según a su voluntad en nuestras vidas. Amén. Desarrollando en cada uno de nosotros el potencial que hay en cada uno de ustedes a través de él. Amén. Esto tiene que ver muchas veces con los talentos que Dios ha desarrollado en su vida. Esto tiene que ver con el potencial que Dios ha puesto en su vida. Dios aprovechará eso, mi hermano. No es casualidad que usted sea como es. Amén. Es que Dios quiere bendecir, aleluya, a través de su vida y a través de lo que usted es a otros, gloria al Señor. Dios lo trajo con un propósito, con un plan y quiere desarrollar en usted un llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted, mi hermano, le voy a decir en esta mañana, no es feliz con lo que está haciendo, esto significa que lo que está haciendo no es su llamado. Amén. Porque su llamado se relaciona estrechamente con su pasión. Aquello que a usted le apasiona hacer es parte de la designación del llamado de Dios en su vida. Es más, muchas veces, aleluya, Dios coloca el llamado en su vida. ¿Sabe de qué manera? Con aquello que a usted le indigna tanto que quisiera cambiarlo, eso se convierte en su llamado. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Aquello que le indigna a tal manera que usted entiende que necesita cambiarlo, se convierte en su pasión para que usted lo cambie. Amén.
No es fruto de la casualidad, no es fruto de sentimientos, es que Dios empieza a escarbar, aleluya, en lo profundo de usted, para que usted, aleluya, empiece a desarrollar ese llamado. ¿Qué pasó con la vida de Moisés? ¿Qué le indignó a Moisés cuando paseaba entre los egipcios y veía a su pueblo, aleluya? Le indignó a tal manera, aleluya, al ver cómo castigaban, amén, cómo flagelaban, cómo tenían al pueblo de Dios como esclavos, hasta el punto que se le fue la mano, ¿verdad? Todos saben la historia. ¿Y Moisés qué hizo? Mató a un egipcio, ¿verdad? Uno de ellos que estaba fustigando y flagelando a uno de sus hermanos, aleluya. Y aquello que le provocó esa ira, aquello que le provocó, mi hermano, ese mover dentro de él se convirtió en su pasión, aleluya. Y a través de esa pasión Dios pudo formar en él un llamado. Diga conmigo, un llamado. Un hombre que primeramente fue, aleluya, en sus pensamientos, pastor de ovejas, aleluya, y ahí era su vida. Dios transformó su vida, ¿verdad? Amén. La vida de Abraham, la vida de David, la vida de Moisés. Dios los transformó con un tarea, aleluya, con un llamado específico, aleluya, en aquello, gloria al Señor, que le empezaba a apasionar porque necesitaban cambiarlo. Amén. Muchas veces usted va a ser colocado en lugares donde va a provocar en usted, aleluya, el deseo de cambiar el ambiente, de cambiar la situación, de cambiar las personas, aleluya. Y eso es el llamado de Dios. Aquello se va a convertir en su pasión, aleluya, para que usted se esfuerce con la ayuda de Dios, aleluya, para realizar esa tarea. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando el llamado, aleluya, de un creyente es la música, se convierte la música en su pasión, su anhelo, su deseo, aleluya. Y su deseo y su pasión será cantar, será tocar un instrumento, aleluya, para alabar, para adorar a Dios, aleluya. Por tanto, ese se convertirá en su llamado, aleluya. ¿Amén o no amén? Cuando dicen gloria al Señor. Muy bien. Aleluya. Porque un hijo de Dios no puede ser impasible a la necesidad. Amén. Donde usted ve necesidad, Dios le ha enviado para que usted cambie la situación. Torne aquella situación, aleluya. ¿Sabe? Le va a indignar a tal manera esa situación que va a provocar en usted la pasión para que usted lo cambie. Eso se va a convertir, mira, no se lo va a poder sacar de su cabeza. Va a estar de día y de noche, aleluya, sembrándose en su corazón de qué manera poder llegar y hacer cambios en medio de eso. ¿Amén o no amén? Aleluya. Se convierte, mi hermano, su pasión, se convierte en su anhelo, en su deseo constante, aleluya. Y todo eso es sembrado en el corazón, aleluya, a través de Dios, aleluya, para que se convierta en su llamado, gloria al Señor. Aleluya. Por el contrario, mi hermano, si una persona, aleluya, nunca estará contenta ni conforme haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios, porque usted y yo hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. Si usted ha sido llamado para eso y no está haciendo la voluntad de Dios, usted se va a sentir un desdichado. Amén. Aleluya. Usted no se va a sentir, gloria a Dios, gozoso, no se va a sentir contento, alegre, conforme, aleluya. Usted se va a sentir que no encaja. Pero cuando usted, aleluya, está en medio de la familia de Dios y entiende, aleluya, que Dios lo ha llamado con un propósito, aleluya. Usted busca en la intimidad de Dios que Dios ha puesto en su corazón. De qué manera usted puede intervenir, aleluya, para que los planes de Dios se lleven a cabo. De qué manera, aleluya, usted es parte, aleluya, dentro de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia y en medio del mundo. Porque ninguno de nosotros podemos escapar del llamado de Dios, aleluya. Amén. Usted fue, aleluya, escogido con un llamado y no va a haber nada en esta tierra que le pueda satisfacer ni hacer más feliz que cumplir el llamado de Dios en su vida. Absolutamente nada, a pesar de que sus pensamientos sean otros, a pesar de que sus pensamientos y su destino lo lleven a otro lugar, y le puedo asegurar algo, solo la voluntad de Dios y solo el llamado de Dios en usted le va a poder hacer feliz al 100%. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Vemos como muchos hombres y muchas mujeres de Dios han sido frustrados o han sido insatisfechos haciendo algo, aleluya, que no han nacido para hacer. ¿Cuántas veces, aleluya, hemos tenido que aceptar trabajos que no nos ha gustado hacer?
Amén. ¿Cuántos en sus trabajos han pensado alguna vez que usted han sido llamados a mejores cosas? Amén. ¿Cuántos se han preparado para mayores cosas? Amén. Pero, aleluya, Dios lo tiene muchas veces en lugares como parte del proceso. Porque luego vamos a entrar que el llamado, aleluya, conlleva un proceso en su vida. Y muchas veces ese proceso no es fácil, no es sencillo, no es cómodo, pero es necesario. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga conmigo, el llamado es dado por Dios. Amén. Vuelva a repetírselo, le diga, el llamado es dado por Dios. Ninguna organización, ninguna iglesia, ningún movimiento te puede dar llamado. Se lo vuelvo a repetir. Ninguna organización, ninguna iglesia, aleluya, te puede dar llamado. Lo único que puede darte es reconocimiento al llamado que Dios ha puesto en ti. Amén. Porque es Dios quien levanta a los hombres. No son los hombres levantando a hombres. Amén. Y tenemos grandes ejemplos de lo que es levantar los hombres a hombres. Y grandes ejemplos de lo que es que Dios levante a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios no da títulos. Dios da llamados. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Dice así, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Una vez más, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Ahí a estos chicos se les perdió Hebreos, ¿no? ¿Ya lo encontraron? Ok. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. La palabra de Dios le llama honra al llamado. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? El ser llamado por Dios se convierte en una honra. Aleluya. ¿Quieres honrar a Dios? Cumple el llamado de Dios en tu vida. Amén. Esto, mi hermano, no lo hace un hombre, no lo hace una organización, no lo hace una familia, no lo hace una iglesia, aleluya. Tampoco es algo que se herede, aleluya. Es una honra, dice, dada por Dios exclusivamente. El llamado viene y proviene de parte de Dios. El hombre te puede levantar, aleluya, al igual que los hombres levantaron a Saúl como rey de Israel, amén. Ellos, gloria al Señor, por celos e envidia de que los restos de los pueblos tenían reyes, ellos, gloria al Señor, dijeron, necesitamos a alguien que nos gobierne, alguien, un líder nato, un guerrero, aleluya. Y en el corazón del pueblo estuvo levantar a Saúl como guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre levantó al hombre. Amén. Pero el corazón de Dios nunca estuvo en levantar a ese hombre. Aunque Dios bendijo la decisión que tomó el hombre, el pueblo. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Fue puesto por Dios, porque nadie es puesto si no es por Dios. Amén. Fue puesto por Dios, aleluya, en obediencia al clamor del pueblo para que pusiera un rey. Pero una cosa es, aleluya, levantar a un hombre y otra cosa es llamar a un rey. Amén. Dios nunca llamó a Saúl como rey. Amén. Aleluya. Porque Dios ya había designado quién sería el rey de Israel. Amén. Y no fue aquel que el hombre levantara, sino aquel que tenía el corazón conforme a Dios. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Por eso no es una cuestión de títulos, no es una cuestión de preparación. Es hermoso, aleluya, que tú te prepares. Es hermoso que tengas 100,000 títulos, que tengas 200 seminarios y todo eso está, hermano. Te va a equipar, te va a ayudar, mi hermano, pero eso no te dará nunca llamado. Yo conozco a gente, aleluya, que sabe mucho de la palabra de Dios, pero no tiene un llamado en cuanto a ella. Y está sirviendo en otras áreas y en cambio tiene un conocimiento de la palabra impresionante. Amén. No es muchas veces la capacidad que tú tengas intelectual, no es la capacidad que tú tengas profesional en lo que Dios te va a llamar. Cuando dicen amén. Pero Dios sí puede tornar y ayudarte, aleluya, en ese talento natural que tienes para Dios tornar y hacer las cosas. Dios no busca currículum, amén. Dios busca tu sí. Dios busca tu obediencia. Dios busca, aleluya, que no
desobedezcas a su llamado, que seas una persona íntegra. Dios tiene, mi hermano, la extraña costumbre de llamar a la gente menos cualificada, a la gente, mi hermano, que menos se le ve, a la gente que menos recursos tiene, a la gente menos intelectual, para avergonzar al mundo, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué lo hace Dios de esa manera? Para que sea Él el único que se lleve toda la gloria. Amén. Por eso busca, aleluya, gente, mi hermano, muchas veces que dice, no, esta gente no tiene capacidad. Muchas veces, mi hermano, nos hacemos tan poco como hijos de Dios. No, yo que estoy trabajando en casa de un abogado. Estoy trabajando en casa de un catedrático. ¿Cómo voy a hablarle yo de Dios a una persona tan intelectual? Mi hermano, Dios te ha puesto con ese fin. No te hagas menos porque lo que tú tienes es lo que Él necesita. Él tendrá todo el conocimiento del mundo, pero Él necesita de Dios. Amén. Y solo tú puedes llevarle palabra de Dios, palabra de vida a esa persona. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Por eso a Dios, mi hermano, no le impactan los currículums, aleluya. No le importa lo que seas profesionalmente. Dios lo que necesita ver es un corazón dispuesto. Dios lo que necesita ver es un corazón que dice, sí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Dios llamó, aleluya, a un pastor de ovejas a ser el mayor rey del pueblo de Israel. Amén. Dios llamó, aleluya, a un tartamudo, a Moisés, para hablar ante el faraón. Dios, aleluya, llamó a un miedoso como Gedeón, aleluya, para liderar todo su ejército. Dios llamó, aleluya, y sacó a un rudo pescador, gloria a Dios, para convertirle en un pescador de hombres, aleluya. Y vio el talento que tenía para pescar y dijo, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, aleluya. Amén. Jacob, aleluya, una persona tramposa. Jacob de ser un tramposo, aleluya, se convirtió en Israel, aleluya. Y de que él naciese en todo el pueblo, toda una estirpe, aleluya, del cual nacería, aleluya, Jesús de Nazaret. Llamó, aleluya, a un perseguidor de la iglesia como Pablo para escribir la mitad del Nuevo Testamento, para traer fundamento y doctrina, aleluya. Amén. Porque, mi hermano, imperó el llamado de Dios antes que los deseos humanos, porque Dios puso el llamado en el corazón de hombres que estuvieron dispuestos a decirle, Señor, envíame a mí, aleluya. Aleluya, torna y cambia mi estado, aleluya. Dios tuvo que cambiar y sacar de su comodidad a Abraham, aleluya. Lo sacó de tierra de sus padres, lo puso en tierra extranjera, aleluya, para que mi hermano solamente pudiera depender de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Todos los que están aquí, que Dios los sacó de su tierra y de su parentela, fueron para que aprendieran a depender de Dios al 100%. Amén. Aleluya. Porque lo primero que Dios le quitó fue la comodidad. Lo segundo que le quitó fueron los recursos. Y ya solo se quedó usted y el Señor en el desierto. Amén. Muchos vinieron con grandes expectativas a España y lo primero que se encontraron fue una tierra seca, árida. Aleluya. Una tierra, mi hermano, de abrojos y espinos, donde le habían dicho que era la tierra que fluía leche y miel. Amén. Pero Dios fue ubicándolo y colocándolo, ¿verdad?, en su lugar. Amén. Fue usted sembrando en esta tierra y la tierra le empezó a producir bendición. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Porque la tierra, mi hermano, que usted siembra es una tierra generosa. Y cuando usted aprende a amar el lugar donde Dios lo pone, Dios empieza a bendecirle de sus frutos. Amén. ¿Sabe la gente que nunca consigue nada en esta tierra? Yo lo he visto, se lo puedo asegurar. Gente que se la pasa nada más que maldiciendo esa tierra. ¿En qué hora vine a España? Porque España es esto, porque España es lo otro. Ojalá me hubiera ido, ojalá me hubiera regresado. Tengo que volver. Mira, toda esa gente que se la pasa maldiciendo la tierra, nunca la tierra produce nada para ellos. Pero tú, si aprendes a sembrar y a bendecir la tierra donde Dios te ha puesto, te puedo garantizar que en el tiempo fluirá leche y miel para tu vida. Amén. Aleluya. El común denominador entre todos los hombres que recibieron y todas las mujeres que recibieron un llamado de Dios era, mi hermano, que tuvieron una hermosa comunión con Dios. Todos aquellos que recibieron un llamado
fueron distintos porque empezaron a tener una tremenda y hermosa comunión con Dios. Si usted quiere comenzar en un llamado para su vida, aleluya, Dios puede potenciar los talentos que Dios ya le ha dado. Amén. Igual que Pedro. Amén. Igual que David era pastor de ovejas y Dios le puso a cargo de multitud, aleluya, de ovejitas. Amén. Dios puede bendecir, amén, aquel talento que Dios le ha dado, aquello con lo que usted se apasiona haciendo, aquello, mi hermano, que a usted le trae gozo y alegría realizar. Dios puede tornarlo, aleluya, en un llamado para la voluntad de Dios. Amén. Otros Dios despertará, aleluya, como le dije, la pasión, el anhelo, aleluya, por desear cambiar las cosas. Y aquello que Dios te ha puesto, aleluya, en tu corazón para transformar, se convertirá en tu llamado. Amén. Porque Dios va a poner ese deseo para que tú seas aquel que lo cambie. Amén. Y no vas a poder evitar, aleluya, el deseo en tu corazón de cambiar esa situación. Nadie puede llamarse a sí mismo pastor. Bueno, muchos lo hacen, pero nadie debería llamarse a sí mismo pastor, apóstol, salmista, etcétera, sino Dios, porque Dios es el que hace el llamado sobre cada uno. Amén. Y aquel que tiene un llamado, innegablemente las señales le tienen que seguir. ¿Amén o no amén? ¿Sabe cómo se probaba en el Antiguo Testamento a los falsos profetas? Era fácil. Era simplemente tiempo. Esperar que lo que ellos decían se cumpliese. Y si no se cumplía, ¿sabe lo que decía la ley? La bullipé, ¿sabes? Así. Lo apedreaban, aleluya. Amén. Hasta morir a los falsos profetas, porque habían hablado en nombre de Dios cosas que no se cumplieron. Fíjese qué importante era, ¿verdad? Por eso, mi hermano, las señales de alguien que tiene un llamado de Dios le tienen que seguir. Muchas de esas señales van por delante de usted abriendo camino. Amén. ¿Cuándo dicen gloria al Señor? Mira, desde antes, mucho antes de que yo tuviera pensamiento de ser pastor, yo huía de la palabra pastor. A mí me decían pastor y me temblaban hasta las piernas. Yo, eso no va conmigo. Yo no quiero nada de eso. Yo me voy por el mundo y canto y adobo al Señor y adoro al Señor, y Dios por muchos años me permitió hacer eso. Pero ¿sabe, mi hermano, cuando Dios colocó el llamado como un pastor en mi vida? Antes de que nosotros lo supiéramos. Pero otros ya lo veían. ¡Wow! Y es que Dios va a colocar muchas veces el llamado en ti, donde otros van a poderlo verlo antes que tú mismo. Y me acuerdo en una ocasión hablando con unos jóvenes, nos dijeron, ¿sabe? Me siento a gusto hablando con usted porque ustedes tienen corazón de pastor. Y yo dije, el Señor te reprenda. ¿Cómo que pastor? Dije, anulo esas palabras. No quiero saber nada de pastores ni... Amén. Y por su gracia aquí estamos. Amén. Y ya 15 años sirviendo al Señor como pastores. Amén. Cerca de 40 años sirviendo al Señor. Toda una vida. Aleluya. Y gozosos, aleluya, más que el primer día. Amén. Aleluya. Por eso, gloria al Señor, el otro día vio que en el grupo ahí me entró un poco de nostalgia, ¿verdad? Y me saltaron esas fotos de recuerdo y dije, yo lo voy a compartir con la iglesia. Gloria al Señor, porque son momentos de la parte de la vida de uno que también quiere compartir con los demás. Amén. Porque sabemos que mejores tiempos van a venir. Estoy completamente convencido. Amén. Gloria al Señor. No es que usted sea mayor o mejor que los que estaban, pero usted es distinto. Amén. Y sabe, usted me gusta. Sé que hay potencial aquí, gloria al Señor. Sé que hay corazones deseando cumplir de ese llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. El problema de todos aquellos que se autoproclaman con un llamado de parte de Dios es que Dios tiene que demostrar que verdaderamente ha sido Él quien los ha llamado. Amén. Que no ha sido un deseo que ha nacido en el corazón del hombre, y eso al final el tiempo lo prueba. Amén. Igual que en el tiempo a los profetas probaba que las profecías que dieran se cumplieran, igualmente, gloria al Señor, todos aquellos que se autolevantan o proclaman con la titulitis de esta época, Dios va a probar todos esos ministerios. Amén. Todos. Amén. Se lo puedo garantizar. Todo ministerio va a ser probado, todo llamado va a ser probado, porque solamente va a prevalecer aquel que es un llamado verdaderamente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien hace la obra, no somos nosotros. No eres tú en tu intelecto, no eres tú en tus habilidades, no eres tú en tu conocimiento, es por la gracia de Dios. Amén.
En vano peleamos, en vano luchamos si Dios no está con nosotros. Te podrá durar por un tiempo, aleluya, en tus recursos, en tu conocimiento, en tu habilidad, en tu experiencia de los años, pero si Dios no está contigo, eso no prospera. Amén. ¿Quieres saber otra de las cosas que nunca prospera? Las divisiones. Nunca prospera. Es una mala semilla para formar algo. Cuando tú empiezas mal, las cosas terminan mal. Si tú quieres abrir una iglesia dividiendo otra iglesia, empezaste mal. Porque eso no lo sembró Dios en tu corazón. Eso es una obra del mismo Satanás en ti. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Jamás me podría sentir yo orgulloso sacando a gente de otras iglesias. Pero hay gente que le da igual. No le importa. Se meten en las iglesias, aleluya, y empiezan a ver, ¿saben lo primero que empiezan a buscar? Los corderitos tiernos. Aquellos que tienen poco fundamento, aleluya. Y a esos empiezan a minarle, empiezan como Absalón. ¿Ustedes recuerdan qué hacía Absalón? ¿Alguien recuerda a Absalón? Absalón, aleluya, ¿sabes lo que hacía? Se ponía a las puertas, aleluya, de la entrada de Jerusalén, y cuando venían a pedir consejo al rey, él iba, los agasajaba, los abrazaba, lloraba con ellos y decía, si yo fuese el rey, yo sí tendría misericordia de ti. Yo haría esto y te haría otro, te pondría un chalecito aquí con piscina y yo te haría... Y le empezaba a comer la cabeza a todos, ¿verdad? Y todos empezaron a proclamar, uy, sería buenísimo que Absalón fuera el rey, ¿verdad? Amén. Y muchos, mi hermano, cuando se meten dentro de las iglesias, aleluya, algunos empiezan de la misma manera a agasajarle a uno. Oye, hermano, ¿cómo el pastor no ha visto el potencial que hay en ti? Porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y empiezan a hincharle el globo. Y cuando le hinchan el globo, mi hermano, es cuando son tiernitos. Y dicen, ¿sabe, hermano? Yo tengo en mi llamado y en el deseo de Dios el abrir otro lugar. ¿Te vienes y me acompañas? Y claro, como ya le hincho el globo, dice, claro, entonces yo soy tu hombre, yo soy tu mujer, vamos para allá. Y todos juntos. ¿Sabes cómo terminan esas obras? Como la neblina. Terminan en nada porque nunca nacieron en el corazón de Dios. Siempre lo he dicho, mi hermano, las obras, las iglesias nunca se abren. Siempre nacen. ¿Amén? Se lo vuelvo a repetir. Las iglesias no se abren, las iglesias nacen primeramente en el corazón de Dios. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Cómo podríamos describir a una persona que tiene un llamado de Dios? Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9, y vamos a leer un versículo hermoso, profundo, en el cual, aleluya, le va a mostrar y a describir a una persona que verdaderamente tiene un llamado de Dios. Diga conmigo y léalo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, aleluya. Mi hermano, cuando uno tiene un llamado de Dios, se convierte, aleluya, en un fuego ardiente dentro de ti, que no puedes arrancarlo. Se describe como una pasión dentro de ti, mi hermano, en el cual no puedes pensar en otra cosa. Necesitas, mi hermano, cumplir ese llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que te quieras olvidar de Él, aunque pienses, aleluya, que no estás preparado, aunque te pienses que no eres la persona idónea, Dios lo pone en tu corazón para que se convierta en tu pasión, en la mañana, en la tarde, en la noche. No te lo puedes quitar de la mente, aleluya, porque Dios empieza a arder un fuego ardiente dentro de ti, que te cala incluso dentro de los huesos, aleluya. De tal manera que te impacta para decir, yo soy la persona que Dios levantará para cambiar y tornar esa situación. Cuando dicen amén. Por eso hay cosas que te indignan, aleluya, como le indignaron a Moisés. Aleluya. Amén. Cuando dicen gloria a Dios.
Jeremías, aleluya, lo describe como un fuego que está metido en tus huesos, aleluya. Como una pasión, aleluya, que no te deja dormir, aleluya. Que no te deja estar tranquilo, gloria al Señor. Asimismo, mi hermano, le ocurre, aleluya, a cualquier persona que tiene un llamado de Dios, aleluya. Siente un fuerte deseo dentro de él, aleluya. Una fuerte pasión, un fuego, aleluya. Que si no lo hace, que si no hace algo respecto a eso, mi hermano, siente que se muere. Eso es un llamado. Amén. El problema, mi hermano, es que mucha gente no entiende lo que es un llamado de Dios y está esperando el llamado del hombre. Y están sentados en las iglesias esperando que llegue el ungido de Jehová para decirle cuál es el llamado que tiene. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? No me levanta la mano por vergüenza, pero yo sé que la gran mayoría están esperando que alguien le diga cuál es su llamado. Que llegue un hombre de aleluya, un profeta, alguien que le diga tu llamado, es este tu llamado. Pero mi hermano, el llamado no viene, sino que el llamado nace. Dios ya lo colocó dentro de ti. Dios ya lo puso en ti. Hay algo, aleluya, que se ha activado dentro de ti, gloria al Señor. Hay una pasión desmedida dentro de ti por cambiar algo que sabes que es injusto. Por cambiar algo, por un deseo, aleluya, que Dios ha puesto en ti para hacer algo, para comprometerte con Dios en algo, aleluya. Bien sea en el servicio de la iglesia, bien sea en ministrar la palabra, bien sea en evangelizar, bien sea en cualquier área, aleluya, en el cual Dios te llame. Dios pone un despertar en ti, aleluya. Hay algo, mi hermano, que se torna en ti, que cambia en ti, aleluya, y se convierte en tu pasión para hacer por Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y dentro del llamado, mi hermano, hay dimensiones en el llamado. Hay un llamado general, digan un llamado general. Y ese llamado general se lo voy a describir un poco para que usted vaya entendiendo, se haga sus preguntas internas y personales para saber y descubrir cuál es el llamado de Dios para su vida. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. El llamado general es aquel que lleva todo cristiano, es la voluntad general de Dios para todo el pueblo, aleluya, para llevar a cabo, como les dije antes, los planes, para llevar a cabo los propósitos, tales como evangelizar. Evangelizar no es todo, está llamado para los evangelistas. El evangelizar, aleluya, es un llamado para toda la iglesia. Todo hijo de Dios se convierte en un evangelista. Todo hijo de Dios necesita, aleluya, llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra, por ejemplo, interceder, Dios ha levantado en todos nosotros intercesores. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, todos podemos interceder delante de Dios. Es parte del llamado general de Dios a evangelizar, a interceder, a servir. Gloria a Dios. Todos hemos sido llamados a servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si usted no es apto para servir, aleluya, no puede demandar que lo sirvan. Usted primeramente tiene que aprender lo que es el servicio, aleluya. Porque si usted no sirve, usted está descalificado para que le sirva. Amén. Todos los creyentes estamos llamados a hacer todas estas cosas. Pero no necesariamente estas cosas tienen que ser nuestro llamado personal. Amén. Aleluya. Después hay un llamado especial. Diga conmigo, un llamado especial. Y el llamado especial es la voluntad especial de Dios para un creyente, en el cual, aleluya, se le da una unción, se le da una autoridad, se le da habilidades, talentos específicos para cumplir ese llamado especial. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hemos fracasado en cumplir el llamado general de Dios, no se nos puede dar un llamado especial. Amén. Necesitas haber cumplido en ese área de llamado general para que Dios te empiece a dar un llamado especial para tu vida. ¿Amén o no amén? Aleluya. Si usted, por ejemplo, tiene que ser sensato y sincero con usted mismo. Si usted, aleluya, cuando canta en el baño se le corta el agua, es porque usted puede tener el deseo de cantar para Dios. Yo no sé, indudablemente seguro. Amén. Pero no torture al pueblo. Amén. Usted adore al Señor en su cuarto, en su habitación, adore. Usted puede hacer, amén, cantar. Yo sé que puede ser su pasión cantarle para Dios, aleluya, amén. Pero eso, mi hermano, no se puede determinar como un llamado especial, aleluya, a un deseo que usted tiene en su corazón, porque Dios a quien llama lo equipa. Amén o no amén.
Y dice, gloria a Dios. Aleluya. Wow, me estoy metiendo aquí en un jaleo. Amén. Si usted, mi hermano, aleluya, no tiene ese talento, Dios no lo va a poner en el altar para hacer eso. Amén. Usted podrá cubrir en un momento dado por circunstancias algo, pero mi hermano, no es su llamado. Amén. Uno tiene que ser sincero y usted, aleluya, puede ser determinante en otra área de su vida donde usted puede dar lo mejor de usted. Amén. Por eso muchas veces no tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con lo que Él desea y quiere de nosotros. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? ¿Lo entiende? Oye, ya frustré a todos los cantantes aquí, ¿verdad? Ya les pegué un palo a todos. Y, Dios mío. Bueno, pues a mí me pasó que yo duchándome hasta se me cortó el agua cuando estaba duchando. Eso es una señal del Señor. Cada creyente debe empezar, gloria a Dios, haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios en el llamado general, para que Dios, aleluya, pueda darle en su fidelidad, llevarle a otro nivel. Si usted no es una persona que dentro de su llamado general, usted no es un intercesor, usted no es alguien que evangeliza, usted no es alguien que ora, usted no es alguien que sirve, ¿cómo Dios le va a dar mayores cosas? Amén. Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo Dios le va a poner en lo mucho? Amén. Muchos tienen ínfulas, aleluya, en su mente, aleluya, de querer ser, de estar en el altar y solamente se ven en el altar, pero cuando le dicen de servir, son los primeros que escurren el bulto. Cuando se les pide, aleluya, hacer cosas, son aquellos que nunca están dispuestos. Pero después dales un micrófono, mi hermano, y se crecen como pavos reales. Amén. Si tú no cumples con tu llamado general, si no eres una persona de oración, si no eres una persona de intercesión, no eres una persona que evangeliza, que lleva la palabra de Dios, mi hermano, Dios no te podrá dar mayores o mejores cosas. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Y después está el llamado específico, diga el llamado específico. Y es el llamado que Dios nos hace para servirle en un área específica. Y mi hermano, va más allá de los dos primeros llamados que hemos dicho, el general y el especial, porque, mi hermano, no solo debemos de haber cumplido cada uno de ellos, el general, sino también haber cumplido ese llamado especial para que luego nos llame a un llamamiento específico. ¿Amén o no amén? Y esos fueron llamados específicos, como el llamado que hizo Dios a Moisés, como el llamado que hizo Dios a Samuel, como el llamado que Dios hizo a David. ¿Amén? Cuando dicen gloria al Señor. Llamados específicos, aleluya, que Dios colocó en sus vidas con una tarea específica. Y Dios, aleluya, desea levantar, gloria al Señor, nuevos Moisés y hermosos Danieles y muchos más Elías. Y Dios está, gloria al Señor, está buscando Ruth, y está buscando Esther, y está buscando Déboras, y está buscando mujeres de valor, mujeres que se enfrenten, mujeres, aleluya, que lleven el nombre de Dios, y Dios está buscando hombres comprometidos con su palabra, hombres íntegros, aleluya, porque sabe una cosa, Dios está interesado en buscar este tipo de hombres, aleluya. Este tipo de mujeres, gloria a Dios, porque solo con ellos puedes llevar un llamado específico, aleluya, a las naciones, gloria al Señor. Y para eso Dios te va a moldear y para eso Dios te va a ir proyectando en el tiempo a través, mi hermano, de un trabajo que va a ir haciendo en tu carácter, un trabajo que va a ir haciendo y va a ir acomodando todas las situaciones en tu vida para que se dé el poder realizar el llamado de Dios en tu vida. Dios va a ir preparando todo a tu encuentro para que todo salga bien conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos que sus planes no son nuestros planes. Amén. La unción de Dios es dada a nosotros para cumplir un propósito y un llamado. Y cada cristiano tiene una unción específica. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, mas vosotros tenéis una unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos tenemos una unción específica. Y cuando encuentres, mi hermano, tu llamado, tu unción se manifiesta conforme a la necesidad de tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios al que llama, capacita, aleluya. Amén o no amén. Tranquilo, si Dios, aleluya, ha puesto un llamado en tu vida para que adores al Señor, para que seas un salmista, Dios te va a dar la capacidad. Dios lo va a hacer en ti. Amén. Dios conocía el anhelo y el deseo de mi corazón y yo no cantaba ni en la ducha. Yo es que no se cortaba el agua, se cortaba hasta la luz. Yo no había cantado en mi vida. Yo me convertí, mi hermano, yo no cantaba, de verdad.
No cantaba nada. Yo no canté en mi vida nunca, pero nada. Ni en los cumpleaños cantaba el cumpleaños feliz. De verdad, se lo puedo asegurar. Pero Dios, aleluya, yo sentí un llamado de Dios específico en un área. Amén. Yo nunca me preparé en ese área, nunca tomé clases de canto. Mi hermano, simplemente puse mi corazón dispuesto para Dios. Y Dios tornó y de la noche a la mañana yo me vi, aleluya, cantándole a miles. Amén. Dios conoció, aleluya, el corazón, aleluya, dispuesto. Amén. En el que yo nunca le dije a Dios no. Jamás. Amén. Le puedo asegurar que en mi relación con Dios esa palabra no existe. Para mi vida, aleluya, Dios siempre ha sido sí. Lo que quieras, lo que desees, soy tuyo, Señor. Nunca me aferré a nada natural, nunca me aferré a nada material. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso te corta la libertad, aleluya, de cuando Dios te haga un llamado, decirle sí. Estamos muchas veces tan encadenados a cosas de la tierra, terrenales, que cuando Dios viene con las cosas espirituales, lamentablemente le tenemos que decir no. Por eso dice, despojémonos. Amén. De todas aquellas cosas que nos asedian. Del pecado, aleluya. De todas aquellas cosas que nos atan a lo natural, a lo terrenal, aleluya. Para estar dispuestos a decirle sí a Dios en todo momento. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dios, aleluya, trae un principio que se llama el principio de la provisión. Y es que a quien Dios llama, Dios lo respalda. Amén. Dios lo capacita. No vas en tus propias fuerzas. Muchos dicen, no puedo. Y yo le digo, exacto. Si pudieras hacerlo solo tú en tus fuerzas, amén, no necesitarías al Espíritu Santo. Pero es que la obra de Dios es necesaria hacerla en el Espíritu. No valen nuestras fuerzas. Amén. No es, aleluya, lo alto que empuñemos la espada, sino que tenemos la fuerza de Dios. Amén. No es con espada, no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Amén. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos enseña, es el que nos adiestra. Él es el que nos muestra, Él es el que nos revela. Aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, es el que hace la obra. El llamado, mi hermano, te obliga, aleluya, a depender de la unción de Dios en todo tiempo. Es algo que no puedes llevar en tus cargas. Es algo que no puedes llevar en tus fuerzas, perdón. Si tú pretendes llevar, aleluya, un pastorado en tus fuerzas, mi hermano, tú terminas loco de la majareta de la cabeza. Aleluya, le puedo decir, hay peso, mi hermano, aunque yo ya estoy ahí un poquito para allá, pero, mi hermano, si lo quieres hacer en tus fuerzas, mi hermano, vas a durar durante un tiempo, pero en el tiempo vas a rendirte. Porque las cosas espirituales no podemos sostenerlas en las cosas materiales. Y como fuerza, aleluya, podemos tener, aleluya, fuerza natural, pero es limitada. Y solamente la fuerza de Dios son ilimitadas. Solamente en Él podemos cargar cosas, aleluya, que naturalmente no podemos llevar encima. Es por su ayuda, es con Él y para Él, aleluya. Amén. Por eso todo llamado es dado por Dios y sostenido por Dios. No es en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad, es en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para ello, mi hermano, tenemos y contamos con una autoridad delegada, aleluya. Cuando el Rey te llama, gloria al Señor, vas con el sello del Rey a todos los lados. Las tinieblas, aleluya, tienen que retroceder, amén. No porque seas bueno, aleluya, sino porque Dios está contigo, amén. Porque representas al Rey que te envió, gloria a Dios. Y se te abren puertas, aleluya, porque Dios está contigo, aleluya, amén. Mire, mi hermano, hay dos clases de personas. Una, las que esperan a que las puertas sean abiertas, y otra, las que abren las puertas sabiendo que Dios está con ellos. Amén. Cualquiera de las dos es buena. Es simplemente que cada persona es distinta. Y muchos necesitan la seguridad de ver una puerta para entrar, y otros, aleluya, tienen el arrojo y la fe de abrir la puerta y saber que Dios está con ellos. Amén. Le doy un aplauso a Dios. Hágase la pregunta, ¿cuál de ustedes es? Aleluya, la unción es el poder de Dios que Dios da a un cristiano para que cumpla el llamado con el cual ha sido designado. Y otra palabra, aleluya, para el llamado se llama destino. Diga conmigo, destino. Aleluya.
¿Sabe, mi hermano? Hay mucha gente que tuvieron buenos deseos, pero sus llamados terminaron en el cementerio con ellos. Nunca llevaron a cabo su llamado. Nunca pusieron en práctica aquello que Dios les llamó a hacer. Tenían sueños, tenían deseos. Y le puedo decir, mi hermano, que la gran mayoría de llamados no terminan siendo realizados, sino que terminan en el cementerio. Porque muchos esperan esa palabra de Dios que concrete, que determine. Ese hombre de Dios que venga, ese ángel del cielo que descienda para declararle cuál es su llamado. Y de mientras están perdiendo el tiempo. ¿Cuántos quieren perder el tiempo? Ninguno vinimos para perder el tiempo, mi hermano. Entonces, ¿qué hace que no estás activado? ¿Qué hace, mi hermano, que no te pone las pilas? ¿Qué haces que no buscas de Dios, que entres en intimidad con Dios? Aleluya. ¿Por qué no cuando se dicen las cosas eres el primero que levanta la mano y dice, pastor, yo estoy ahí dispuesto a servir? El primero, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mire, yo nací en una iglesia donde se pedían voluntarios y sobraban manos. Había cualquier necesidad, mi hermano, y sobraba gente. Todo el mundo quería servir. Todo el mundo quería hacer. Todo el mundo tenía un compromiso con Dios y con la obra de Dios. Porque entendían que la obra de Dios era mucho más que una iglesia de 4 paredes. La obra de Dios se extiende, aleluya, al evangelio, al mundo. Amén. Y en eso, mi hermano, todos queríamos ser partícipe de ello. Todos queríamos aportar nuestro granito de arena. Todos queríamos hacer, todos deseábamos en nuestro corazón que la obra de Dios se extendiese. Había, mi hermano, un profundo llamado general en toda la iglesia en que la palabra de Dios se extendiese. Amén. En no quedarnos y ser egoístas con lo que habíamos recibido, sino compartir al mundo, aleluya, aquello que habíamos recibido y teníamos. Teníamos tan claro que lo que habíamos recibido era tan grande de parte de Dios que lo queríamos compartir con todo el mundo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya. El poder de Dios, mi hermano, no es para hacer un espectáculo, no es para exaltarse a uno mismo, sino para bendecir a los demás. La unción, el poder de Dios siempre viene dado bajo un llamado para bendición de su iglesia. No es para tu proyección personal, es para que Dios se glorifique a través de ti. Amén. Por eso, mi hermano, lo importante no eres tú, es el que cargas. El Espíritu Santo que está dentro de ti es el importante. El vaso es lo de menos, el contenido es lo importante. Amén. La vasija de alabastro podría ser todo lo hermoso que fuese, pero lo que contenía era lo de preciado valor. ¿Amén o no amén? Aleluya. Por eso no importa lo bonito que se nos vea por fuera, lo importante es que llevamos dentro. Amén. Porque ese es el perfume de Dios que trae aroma donde tú vas. Cuando Dios creó al ser humano, Él y ella fueron creados con una intención original. Su llamado solo podía ser realizado a través de la gracia de Dios. Nada de lo que Dios nos da es posible en nuestras fuerzas humanas. Se lo puedo garantizar. Puedes luchar en tus propias fuerzas, todo lo que quieras, que terminarás desgastándote, terminarás agotado, terminarás frustrado, porque, mi hermano, la guerra espiritual solo se puede vencer en el Espíritu. No hay otra manera. Para llevar ese propósito es necesario el poder de Dios. Cuando dicen aleluya. Mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y cuál es mi llamado? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu pasión? Porque aquello que te apasione se convertirá en tu llamado. Amén. En el área que sea. Puedes ser un profesional en algo donde Dios, a través de ese lugar, de ese área, Dios traiga bendición a los demás. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya.
los doctores y científicos llegan a conclusiones a través de investigaciones, a través de pruebas, a través de test, a través de encuestas. Otros simplemente tropiezan con una solución. Están buscando un medicamento para algo, ¡pum!, y se les aparece, ¿verdad?, la solución para otra. Y dicen, vaya, pues mira, estábamos buscando algo para que no se le caiga el pelo a los hombres y encontramos una hormona que hace que no sé qué, no sé cuánto. Amén. Yo sigo orando porque salga en eso. Para que uno no se quede calvo. Yo sigo orando para que Dios, aleluya, encuentre algo y de esa mente privilegiada para que no nos veamos pelones. Bueno. Muchas veces en medio de todos esos intentos por lograr y conseguir algo, casualmente descubren otra cosa. Muchas veces usted se puede proyectar hacia algo y Dios casualmente a través de fallo, intento, Dios, aleluya, le va a dar la idea original del llamado de Dios para su vida. Muchas veces, mi hermano, el llamado de Dios le sale a su encuentro. No es algo que usted busque, sino que le encuentra, gloria a Dios. Es algo, mi hermano, que desde ese mismo instante se convierte en su pasión para hacer, para realizar, aleluya. Y es lo que usted se siente que puede ser fructífero en el reino de los cielos. Amén. Y en medio, mi hermano, de todo ese trabajo, ya para terminar, existe, aleluya, la ley del proceso. Y es que Dios primeramente te llama, como leímos, aleluya, incluso desde antes de nacer en el vientre de tu madre, ya Dios te llama. Después en el tiempo Dios te prepara, diga conmigo, Dios te prepara. Algo importante que después Dios hace contigo es que Dios te separa. Amén. Aleluya. Y Dios en ese tiempo de separación empieza a trabajar contigo en áreas en tu vida que se tienen que desarrollar, otras que se tienen que pulir, otras que tienen que ser quitadas. Dios empieza a trabajar como buen alfarero en tu vida. Amén. Y una vez de que estás preparado, Dios te envía. Dios siempre actúa de la misma forma. Dios nos te envía antes de que seas preparado. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Por eso no tengas prisa, aleluya. Dios lo hace todo en su perfecto tiempo. Amén. Un peligro, mi hermano, en su llamado es el apropiarse de la sabiduría y revelación de otros, aleluya. Porque eso mismo, mi hermano, no garantiza el éxito de nada. Muchas veces queremos ser imitadores de otros porque vemos que otros tienen fruto y otros tienen, mi hermano, éxito en lo que hacen, pero no tiene que ver nada con tu llamado. Dios quiere la originalidad de lo que tú eres. Dios no quiere que seas imitador de nadie. Dios ama lo que tú eres, aleluya. Y Dios quiere hacer algo hermoso contigo, aleluya. Amén o no amén. No tenemos que estar pensando, no, si yo fuera igual que el otro, si yo me moviera de esta forma, si yo vistiera igual que este apóstol, si yo dijera las mismas cosas, si me moviera igual, si me peinara igual. Mi hermano, eso es con ellos. Dios tiene algo específico contigo. Dios quiere algo original contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, mi hermano, no se apropie de la sabiduría ni de la revelación de otros. Tenga comunión con Dios, aleluya. Déjese sorprender por Él, aleluya. Déjese ser enseñado por Él. Amén. Déjele que Dios le descubra misterios. Déjele que Dios, aleluya, empiece a trabajar en usted en áreas insospechadas. Déjese asombrar por Dios. No hemos sido simplemente a ser llamados imitadores los unos de los otros, sino a ser originales, porque Dios tiene una idea original de un llamado específico con cada uno de nosotros. Amén. Lo que Dios quiere contigo es contigo. Amén. Y cómo Dios resuelve, aleluya, con unos y resuelve con otros, muchas veces no tiene nada que ver. Cómo Dios trabaja en tu vida, cómo Dios trabaja en mi vida, cómo Dios hace en la vida de la hermana y hace en la vida de otra hermana. Dios tiene multiformes maneras de hacer las cosas para que cada uno cumpla su llamado. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es lo original de Dios, que ninguno somos iguales. Que todos los que estamos aquí somos completamente distintos los unos a los otros. Amén. Por eso el trato de Dios es distinto e individual con cada uno de nosotros. Amén. Y muchas veces nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, ¿y por qué Dios hace esto con esto? ¿Y por qué Dios con el hermano no sé qué? ¿Y por qué con la hermana de esto? Mi hermano, ¿por qué es con ella? No tiene que ver nada contigo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Mire, Juan y Pedro no se llevaban muy allá. Eran discípulos que se llevaban medio regular. ¿Ok? Y en una ocasión, aleluya, paseando Jesús con Pedro,
Pedro, aleluya, miró para atrás que estaba Juan a un lado y le dijo, Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa él? Amén. Yo lo que tengo contigo es contigo, aleluya. Amén. Es algo específico contigo. Si Dios ya había determinado el llamado en Pedro, ¿para qué tú te vas a pensar en lo que Dios hace con otro? Lo que Dios tenga que hacer con tu hermano lo hará de la forma que Dios lo tenga que hacer y en el tiempo que Dios lo tenga que hacer. Nunca te compares con nadie. Amén. Aleluya. ¿Sabes por qué, mi hermano? La gente que se compara termina frustrada. Termina amargada porque ve, aleluya, como Dios trata con otros y no trata con él. Es que Dios tiene algo especial y personal contigo. Amén. Ni más, ni mejor, ni peor. Algo especial contigo. Aleluya. Por eso su trato, aleluya, con usted, mi hermano, tiene que ser en la intimidad. ¿Sabe, mi hermano? En la intimidad donde se conoce a Dios. Amén. En la intimidad es que solamente puedes conocer el corazón de Dios. Y algo, mi hermano, que todos los hombres y mujeres recibieron un llamado de Dios, fueron que tuvieron intimidad con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Amén. Glorioso Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 12, 11 y 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Por eso, aleluya, claro, gloria a Dios, que muchas veces tenemos hombres como referentes, mujeres como referentes, los cuales podemos aprender, y aleluya, su revelación y su sabiduría también nos ayuda a nosotros crecer. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Es evidente y fundamental que así sea dentro de una iglesia. Pero lo importante, mi hermano, es que Dios te va a llevar a tiempos de revelación donde sea Dios quien mismamente en su espíritu te revele cosas personales a ti. Amén. Que no sea a través de nadie más, sino a través de su propio espíritu. Aleluya. Exclusivamente Dios trate contigo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Como dijo Juan, es necesario, aleluya, que yo mengüe para que Él crezca. Permite que Dios haga la obra en ti cada día. Necesitamos creer, mi hermano, y crecer hasta el punto de que sea, aleluya, más de Dios y menos de nosotros para llevar a cabo el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Juan entendió, aleluya, que Él tenía que menguar, que Él hizo su labor y su trabajo, y muchas veces algunos se confunden y dicen, pero mire, Juan, aleluya, ni siquiera en toda su vida hizo un milagrito. No hizo nada, simplemente predicó. Mi hermano, porque Él no debía de hacer milagros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no era necesario que Juan hiciese milagros. Porque Juan solo era un anunciador de aquel que había de venir. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya.
Y mi hermano, ¿acaso él no fue investido de poder y de autoridad? Aleluya. Pues él predicaba, arrepiéntanse, aleluya, y sean perdonados de sus pecados. Aleluya. Y él lanzó un mensaje de arrepentimiento y de preparación como voz que clama en el desierto, aleluya. Preparó el camino para la entrada, aleluya, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, aleluya, para que el reino de Dios se estableciese en la tierra a través de la figura de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fue el precursor, aleluya, que abrió el camino para que Jesús apareciese. Y en el momento que él apareció, dijo, aleluya, yo no soy digno ni de desatarte, aleluya, las sandalias. Amén. Entendió, aleluya, que de aquel cual estaba hablando el reino de Dios se os acerca. Cuando vio a Jesús por primera vez, cambió su discurso y dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros, aleluya. Amén. Él fue el precursor, mi hermano. Él hizo lo que vino a hacer. Él fue diseñado y designado, aleluya, para un llamado específico. No fue de pompa, no fue de gloria, no fue de hacer milagros, no fue de que la gente lo reconociese. Pero fue, mi hermano, el llamado específico para preparar el camino a que Jesús, aleluya, irrumpiera el mundo con poder y esplendor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nunca, aleluya, Juan dijo no a su llamado. Aleluya, sino que estuvo, aleluya, dispuesto y preparado, mi hermano, a ser el precursor, aleluya, del Salvador. Por eso, mi hermano, no importa lo grande o pequeño que sea tu llamado, lo importante, mi hermano, es que lo realices. Es que lo hagas, aleluya. Que digas sí al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque, mi hermano, como dije, la mayoría, casi el 98% de los cristianos se van a la tumba con su llamado. No lo desarrollan, aleluya. No son capaces de ver el potencial que Dios ha puesto en su vida. Son hombres y mujeres que desperdician su vida, aleluya. Y está seguro irán al cielo y serán en la eternidad. Pero mirad, lo importante es qué has hecho en la tierra. ¿Cuál es el legado que dejas, aleluya? ¿Cuál es la impronta de tu trabajo en la tierra, aleluya? Eso, mi hermano, te tiene que llenar de satisfacción el poder llegar al cielo y decir, Señor, no vengo de manos vacías, sino que lo que me diste a hacer lo multipliqué. Y los talentos que me diste los puse a tu disposición. Y no retuve nada, y nada quedé para mí, aleluya, sino que todo lo que me diste, a ti te lo entrego. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, deje que sea Dios quien le levante. Para terminar, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 2, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido. Aleluya. Amén. No permitan esta mañana que el enemigo lo contamine con pensamientos de desánimo. Tome una decisión en esta mañana de permitir que Dios le use sin miedo, que no venga usted en la incredulidad y desee hoy, mi hermano, comenzar a hacer historia, a cumplir su llamado en la tierra, porque nunca olvide que usted tiene un llamado de parte de Dios. Cierre sus ojos en esta mañana y espero, gloria a Dios, en esta mañana que Dios, aleluya, ponga en usted esa pasión. Despierte esa pasión en cualquier área en su vida.